Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor José Arruga, técnico del Deportivo Quiniense. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con muy poco le ganó el rival, ¿eso incomoda al entrenador cuando pudo haber conseguido otro resultado? ¿O cómo evaluás el partido? Sí, la verdad es que queríamos ganar acá de local, ¿verdad? No estamos pudiendo conseguir el triunfo. Yo creo que estábamos mejor que Guaraní, ¿verdad? Durante todo el partido, pero bueno, los goles hay que hacerlo y Guaraní se encontró con ese penal, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos después nosotros revertir el resultado. Profe, Alena Sanabria para Radio 1 de Marzo. Un triquidense que le cuesta hacerse fuerte de local, ¿no? Sí, la verdad que lo que veníamos hablando con los jugadores, que antes acá, bueno, la apertura que se en el año pasado hicimos varios puntos, ¿verdad? Ahora nos está costando muchísimo ganar el local y bueno, lastimosamente se nos va la apertura si puede ganar el local. Ahora tratar de este último partido contra Luque, tratar de sumar las 3 y bueno, replantear todo lo que va a ser el clausura, ¿verdad? José, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. ¿Llegaste a revisar ya la jugada del penal? Porque tus jugadores protestaron bastante, si es que te quedaste con alguna duda del penal que se le sancionó a Guaraní. No, a mi criterio lo poco que vi está bien cobrado, ¿verdad? Por ahí el pisotón derecho, la jugada de Beto, donde a nosotros no nos está tocando, diría yo, porque en jugadas similares nosotros tenemos jugadores expulsados. Y Guaraní o nuestro contrario en jugadas similares a lo que a criterios diferentes de referee sí nos está costando caro a nosotros. El partido contra General en un choque casual, como me dijo el profe Blas, le expulsaron a otro jugador y ahora también, ¿verdad? Para mí que le pisa toda a Puca, lo de Beto también. Fue casual, pero Beto tiene que salir por el golpe de ellos, ¿verdad? Y nosotros el choque de Axel con la pelota, que la pelota cruza, los dos van a disputar con el arquero y después se genera el choque, ¿verdad? Y bueno, estamos con esa parte también que los criterios por ahí contra nosotros son muy exigentes y por ahí contra el contrario no. Buenas tardes, entonces para Universo de la hora, a falta de una fecha, uno imagina que ya ustedes también como cuerpo técnico están mirando ya más adelante lo que será el torneo clausura. ¿Pediría algunos puestos para poder reforzar este equipo? Sí, claro, ya venimos hablando ya hace tiempo, ¿verdad? de esta situación. Como hablamos con los jugadores, todos estamos siendo evaluados, bueno, vamos a tratar de buscar lo mejor para el club, ¿verdad? Porque hoy por hoy con buenos partidos no es suficiente, tenemos que seguir sumando y vamos a ver lo mejor de quienes continúan y quienes traemos también para volver a potenciar lo que era por ahí nuestra virtud del año pasado, ¿verdad? Que es lo que nos está costando un poco ahora. Damos por finalizada la conferencia.